Hola a todos. Mirar, vamos a realizar la última presentación de este tema del sector terciario o sector servicios. Para que pueda realizar solamente un último vídeo final para los dos grupos y que sirva, ¿no? Que sea útil para los dos grupos de segundo bachillerato, pues lo que voy a hacer es partir desde aquí, ¿no? Desde los problemas del transporte ferroviario que nos faltaba por explicar a uno de los dos grupos. Hay otra presentación, hay una presentación en la que sí que, de uno de los dos grupos de segundo bachillerato, que sí que expliqué estos problemas y los objetivos y retos que plantea el transporte ferroviario en España. Pero bueno, para que nos pueda valer y no tenga que hacer otro vídeo más, pues bueno, lo parto desde aquí y así pues bueno, queda más claro también para todos vosotros. Entonces, y evidentemente con esto pues voy a acabar de alguna forma lo que es el tema, ¿no? Lo que sería la explicación de este tema sector terciario. Y nos quedaría solamente un tema más para de alguna forma acabar el curso, que sería la población. Bien, como veis, este apartado serían los problemas, ¿no? Acordaros que siempre en selectividad, de alguna forma, las actividades suelen orientarse en este sentido, o bien nos preguntan características en este caso, ¿no? Características del transporte ferroviario en España, y además le tenemos que añadir los problemas, o añaden los retos y problemas del transporte en España, etcétera, ¿vale? Por tanto, es importante este apartado. Como estáis viendo aquí, nos ejemplifica pues una serie de problemas que presenta, ¿no? O que ha presentado el transporte ferroviario en España. Por un lado, tendríamos que, por supuesto, este desarrollo, ¿no? Esta infraestructura y desarrollo que en las últimas décadas se ha producido en torno al AVE, al tren de alta velocidad española. El AVE sería esto, el tren de alta velocidad española, que se ha desarrollado, ¿no? Y evidentemente hay muchas comunidades, muchas provincias que han tendido a los gobiernos, ¿no? De estas provincias han tendido a querer implantar, evidentemente, esta línea de alta velocidad, puesto que pues de alguna forma, ¿no? Desarrolla las infraestructuras del lugar, comunica de una forma más rápida las diferentes zonas del país, ¿no? Con las principales ciudades del país, pero claro, esto conlleva pues bueno, un impacto medioambiental muy importante. Nosotros tenemos el ejemplo del Mediterráneo, ¿no? Del corredor mediterráneo, el eje del Mediterráneo, donde se ha ido implantando el AVE, en el cual evidentemente pues bueno, hay un impacto medioambiental por toda la infraestructura que genera esta construcción, que es una construcción muy compleja, ¿no? Además hay que acordarse que, como ya hemos dicho en otros temas, el relieve español es un relieve pronunciado, con pendientes, donde hay bastante, ¿no? La altitud media era bastante pronunciada, y entonces toda la infraestructura, todas las perforaciones que se tienen que llevar a cabo, pues provoca un impacto medioambiental muy importante en las diferentes regiones del país, ¿no? Por donde va a desarrollarse o por donde va a establecerse esta línea de alta velocidad. Ese sería el primer problema asociado al transporte ferroviario. En segundo lugar, pues bueno, evidentemente tenemos lo que serían pues estos grandes contrastes, ¿no? Entre líneas ferroviarias muy tecnificadas, ¿no? Que serían estas de la alta velocidad que estábamos hablando. Esas van a ser unas líneas, ¿no? Unas comunicaciones pues con mucha capacidad técnica, muy desarrolladas, dinámicas, tienen evidentemente unas infraestructuras mucho más de mucha más calidad también, ¿no? Esos trenes evidentemente van a una velocidad mucho más rápida y claro, por lo general sí que van, ¿no? Sí que van a tratar de desarrollarse ahí pues toda una serie de mejoras en esas líneas ferroviarias, sobre todo las de alta velocidad. Pero esto ha llevado a que haya otras líneas en el país, ¿no? Otras ejes ferroviarios convencionales, que podríamos llamar, que bueno, pues que una de dos, o han quedado en declive o en desuso, su utilización es menor, por tanto se necesita de alguna forma inversiones para poder renovar esas zonas, esa línea ferroviaria, puesto que como se ha ido desarrollando este tren de alta velocidad, pues otras han quedado de alguna forma en desuso. De hecho, hay algunas líneas convencionales que han acabado desapareciendo, ¿vale? Que han acabado desapareciendo en este sentido. De alguna forma sería ejemplificar lo mismo que comentábamos en otros momentos, ¿no? Por ejemplo, en la industria, con los desequilibrios territoriales, pues en este caso pues ha ido desarrollando el tren de alta velocidad, pero claro, desarrollado en algunas zonas concretas del país, y por otro lado hay otras zonas del país que no tienen este tren de alta velocidad,
y que además las líneas convencionales que siguen existiendo pues van quedando en desuso o las infraestructuras van empeorando y necesitan, ¿no?, evidentemente, de una inversión, de un gasto del Estado para su renovación. Bien. En tercer lugar, pues bueno, tenemos que, claro, que existen gran cantidad de tramos ferroviarios de dirección única, ¿no? Es decir, no hay una vía doble que podríamos decir, ¿no? Y esto, pues claro, va a encarecer el tiempo y el coste del transporte, puesto que solo hay una dirección, no tenemos dos tramos por los que pueda pasar ese tren, ¿no?, de alguna forma. En cuarto lugar, este cuarto problema que podríamos denominar tiene que ver o está relacionado con el segundo que planteábamos, ¿no?, que es la distinta calidad de la red ferroviaria. Claro, esa distinta calidad que nosotros hemos explicado hace un momento con el segundo problema, puesto que hay líneas de muy alta calidad, como son las líneas de alta velocidad del AVE, hay otras líneas que han ido empeorándose o que no se han ido desarrollando y han quedado en desuso, y eso que ha provocado el aumento de los desequilibrios territoriales, ¿vale?, en diferentes zonas del país. En aquellas zonas donde se ha ido desarrollando, por ejemplo, ¿no?, las principales capitales del país o las principales ciudades del país, como pueda ser la conexión Madrid-Barcelona, donde existe el AVE, o por ejemplo Valencia-Madrid, donde también existe el AVE, ¿no? Pero hay otras zonas, ahí sí que se ha producido una calidad importante, pero hay otras zonas en las que pues no se ha desarrollado esas líneas de alta velocidad o las líneas convencionales pues han ido quedando de alguna forma utilizándose menos y evidentemente con unas inversiones menores, y por tanto se han producido pues esto que conocemos, ¿no?, que ya hemos visto en otros temas, como los desequilibrios territoriales entre una alta calidad de alguna forma o un desarrollo importante de ese transporte ferroviario y otras zonas en los que se ha ido de alguna forma pues no utilizando tanto, no desarrollando tanto ese transporte ferroviario. Claro, porque esto lo que va a ejemplificar es que todo eso necesita, ¿no? Se necesita de equipamiento, se necesita de inversiones, y por tanto esos desequilibrios territoriales lo que llevan a cabo es, pues bueno, ese menor equipamiento e inversiones en determinadas zonas, ¿no? Sobre todo en esas zonas donde, claro, donde no hay una alta densidad, ¿no? Claro, una alta densidad de pasajeros, por ejemplo, puesto que las principales ejes que comunican, ¿no?, el transporte ferroviario por lo general son esos ejes que hemos comentado en otras ocasiones, ¿no?, de alta densidad poblacional, etcétera, ¿no?, o turística, etcétera. Bien. Por último lugar, también podríamos comentar que, bueno, que se están cerrando, ¿no?, siguiendo de alguna forma con los mismos problemas, ¿no?, puesto que se están cerrando algunos tramos de vías que han sido poco rentables, y claro, esto lo que va a perjudicar es la comunicación y la economía de esas zonas, ¿no?, de las zonas cercanas. Daros cuenta que claro, el impulso, ¿no?, o el desarrollo, por ejemplo, del AVE Alicante-Madrid que se produjo hace unos años, pues evidentemente es un impulso muy importante y un desarrollo muy importante para que la población, ¿no?, de alguna forma tú estás comunicando, ¿no?, dos ciudades, en este caso con, pues bueno, en poco tiempo, ¿no?, más o menos en torno a unas 2 horas y media, pues pueden viajar, ¿no?, los pasajeros entre Madrid y Alicante. Entonces esto lo que significa es que todas aquellas zonas que cierran, ¿no?, que cierran de alguna forma los tramos, ¿no?, que se cierran tramos del ferrocarril en esas zonas que ya se han ido utilizando menos o que han quedado en desuso, ¿no?, sobre todo en esas zonas de la España vaciada, sería uno de los ejemplos, pues ahí evidentemente va a perjudicar, ¿no?, la comunicación de esas regiones. Y por otro lado, evidentemente, la economía de esas zonas cercanas, puesto que no se establecen ahí una serie de establecimientos que incluso pueden estar relacionados con el consumo, etcétera, ¿no? Bien. Estos serían, por tanto, algunos de los problemas respecto al transporte ferroviario. En segundo lugar, pues bueno, vamos a hablar un poco de los objetivos, ¿no?, los objetivos y retos que se están planteando, ¿no? Como sabéis, el Plan Estratégico de Infraestructuras y Transportes, que era el encargado, ¿no?, la institución de alguna forma encargada de ir planteando, ¿no?, los objetivos, los desarrollos, ¿no?, desde el punto de vista del transporte ferroviario y por carretera también, pues bueno, en primer lugar, pues se está tratando, ¿no?, de incrementar el tráfico de cercanías y el de mercancías multimodal. En segundo lugar, claro, esto de incrementar el tráfico de cercanías sería que, claro,
Por un lado tenemos esas líneas de alta velocidad que comunican ciudades que más o menos están bastante lejanas unas de otras, pero se está tratando desde este plan estratégico de que las zonas cercanas, ¿no?, de las principales ciudades o las provincias, ¿no?, que queden comunicadas de la mejor forma posible, ¿no? Que son zonas que por lo general sí que se utiliza ese transporte más convencional o ese ferrocarril más convencional, ¿no? Bien, en segundo lugar, hablaríamos de que, bueno, de que hay un intento, ¿no?, de ampliar la red de alta velocidad. Es lo que se está desarrollando en los últimos tiempos, ¿no? Unir de alguna forma el AVE, ¿no?, en la alta velocidad española a las principales ciudades del país, ¿no? Y por supuesto también conectarlas con Europa. Como sabéis, no tenemos todavía el AVE no está desarrollado, implantado en todo el país. Hemos hecho referencia a algunas líneas, ¿no?, como puedan ser Alicante-Madrid, Barcelona-Madrid, desde Valencia también se accede a Madrid. Como veis siempre comunicando las principales ciudades siempre comunicando la principal ciudad, me refiero a esa red radial, ¿no? Conectando siempre con la capital del estado, ¿no? Pues bueno, de lo que se está tratando de alguna forma y de aquí al futuro, ¿no?, es pues implantar esta línea de alta velocidad en la mayor parte del país. Esto evidentemente fomentará de alguna forma un proceso de desarrollo, evidentemente, y de mejores comunicaciones, pero al mismo tiempo, como decimos, hay una serie de problemas asociados, desde los impactos medioambientales, también del tipo de precios que se produzcan desde este punto de vista, etcétera. Bien. En último lugar, también uno de los objetivos y retos ha sido modernizar, ¿no? Hay un intento de modernizar la red ferroviaria y los trenes, así como la mejor señalización, ¿no? Mejorar la señalización y la seguridad. Sabéis que con respecto al transporte por carretera, ya lo comentábamos en algunos otros vídeos, ¿no?, que el transporte por ferrocarril pues tiene una mucha menor incidencia de tráfico, ¿no? De tráfico, perdón, de accidentes, ¿no? Los accidentes evidentemente descienden muchísimo con relación al transporte por carretera, ¿no? De lo que se trata es, de alguna forma, de modernizar toda esa red ferroviaria de esos trenes más convencionales que existen entre las diferentes provincias. Aquí, evidentemente, desde el punto de vista del AVE, ¿no?, del tren de alta velocidad, pues ya como es un tren de nueva implantación que podríamos denominar, ¿no?, de las últimas décadas, pues ahí ya sí que se produce eso, ¿no? Pero tratar de modernizar esa red ferroviaria sería de esos trenes, sobre todo más convencionales, que han ido existiendo, etcétera. Bien. Y que evidentemente no queden en desuso. Por último, pues bueno, ya para acabar el tema, ha planteado un último punto, ¿no? El último punto del tema que vamos a hacer referencia, que va a ser el comercio en España. En un primer momento lo que he hecho ha sido ejemplificaros aquí, digamos de alguna forma, la definición, ¿no?, bueno, que es la actividad económica, ¿no?, que consiste pues en un intercambio o compraventa de bienes para su uso, ¿no?, para la venta y para la transformación, ¿no? Y este comercio, que es lo que vamos a ir explicando a continuación, pues bueno, puede realizarse ya sea dentro de las fronteras del propio país, que nosotros estaríamos hablando ahí de un comercio interior, ¿no? Evidentemente dentro de nuestro país, en este caso España, pues hay un comercio interior, ¿no? Hay una compra-venta de bienes para uso, ¿no?, y consumo. Y también hay un comercio exterior, ¿no?, que sería el comercio que se va a producir entre el Estado español junto con otros países del extranjero, que podríamos decir, ¿no? En este caso con la Unión Europea es un ejemplo claro. O los países de nuestro entorno de la Unión Europea. Bien. En lo que respecta al comercio interior, en este caso, pues bueno, los circuitos de comercialización, pues pasa. Aquí lo que tenemos que tener más o menos claro sería esto del comercio al por mayor o mayorista, ¿no?, que son estas empresas, ¿no?, las grandes multinacionales que existen, que compran grandes cantidades de mercancías a los centros de producción y los venden a los minoristas, ¿no? Estas son las grandes empresas que están, ¿no?, que de alguna forma pues bueno, movilizan, ¿no?, toda esa producción y finalmente las van a vender al minorista, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, el minorista se ha convertido, ¿no?, muchas empresas minoristas, pues bueno, son grandes empresas en España, ¿no? Ahora lo iremos comentando. Pues esto es lo que decíamos, ¿no? Los circuitos de comercialización en el interior pasan del comercio al mayorista, ¿no?, al comercio minorista.
¿vale? Que sería, pues este comercio minorista sería esos pequeños comerciantes que compran evidentemente a los mayoristas y los venden directamente al consumidor. Aquí, para tenerlo lo más claro posible, vosotros identificáis que el comercio minorista es el que está poniendo de alguna forma, es el que está en contacto, ¿no?, directo con el consumidor, el que está vendiendo al consumidor. El mayorista en principio pues no está vendiendo, no pone en contacto los bienes de producción con el consumidor final, ¿no?, sino que hay un paso anterior. Bien, continuamos. Bueno, aquí os vuelvo a explicar algunas cosas, ¿no? Es simplemente, pues bueno, el mercado este minorista, ¿no?, que es el mercado en el que participan comerciantes o distribuidores minoristas. Esto es claro, aquí tenemos una gran cantidad de estas pequeñas y medianas empresas que nosotros hemos ido explicando a lo largo del tema. Lo que pasa es que, bueno, también es cierto que ese mercado minorista, pues bueno, puede ser de pequeñas, medianas empresas, pero también pueden ser grandes empresas, ¿no?, que hay en el país, ¿no? Sobre todo los supermercados, ¿no?, que podríamos poner como ejemplo. El mercado en el que se transfieren bienes, se prestan servicios, ¿no?, y esto es a los consumidores finales, ¿eh? El minorista siempre tenéis que tener en cuenta que sí que pone en contacto al consumidor final, ¿vale? Por esto lo tenéis ahí. Bien. En último lugar, bueno, aquí es otra de las imágenes, ¿no?, que tendríamos. Me interesa más que veáis un poco de alguna forma la imagen esta de aquí, esta zona de aquí, de la izquierda, ¿no?, que tenemos ahí a Mercadona, ¿no?, las marcas, ¿no?, las marcas que de alguna forma, sobre todo de supermercados, ¿no?, que tenemos. Y que, bueno, y que ponen de alguna forma los bienes, los productos, ¿no?, a disposición, en este caso, de los consumidores, ¿no? En este caso, bueno, el comercio minorista, pues evidentemente, ¿no?, es el predominante en España, es el que más predomina en el país y, bueno, las formas de comercio minorista pues son muy variadas, ¿no? Entonces tendríamos autoservicios, sobre todo los supermercados, ¿no? También hay grandes almacenes, imaginaros el IKEA, ¿no? El IKEA realmente parecería que estamos hablando de un mayorista, pero realmente, ¿no?, pone en contacto al consumidor realmente. Por tanto, realmente sería, lo que pasa es que es esto, ¿no?, el comercio este minorista pues se ha convertido realmente en muchas de estas empresas pues en grandes superficies, ¿no? Aquí tendríamos también mercadillos o incluso la venta por catálogo internet también estaría aquí dentro. Bien. El comercio minorista, pues, bueno, tradicional, que supone el 90%, daros cuenta, ¿eh? El 90% del comercio al por menor, ¿no? Y está integrado, pues esto, ¿no? Sobre todo, pues esos establecimientos de pequeñas dimensiones, ¿no? Porque en el país ya hablábamos a lo largo del tema, sobre todo el tema del sector de la industria y en este tema también lo hemos ido comentando, ¿no? Estas pymes, pequeñas y medianas empresas que son tan importantes en el país, en este caso. Bien, por otro lado, ¿no?, tendríamos el comercio exterior, ¿no?, que esto es lo que comentábamos hace un momento, que sería el comercio exterior, pues bueno, el intercambio, ¿no?, de bienes y servicios entre un Estado, en este caso nosotros tendríamos como ejemplo España, y el resto del mundo, ¿no?, diferentes países. Bien, tendríamos a continuación también pues bueno, las características, ¿no?, estas características del comercio exterior en España. En este sentido, pues bueno, las características, las exportaciones, ¿no?, son las que de alguna forma han ido perdiendo importancia, ¿no?, de los productos. Perdón, en las exportaciones lo que pierde importancia son los productos del sector primario, ¿no?, a favor de alguna forma, de bienes industriales semielaborados, de equipo, vehículos de carretera y bienes de consumo. Esto significa, en primer lugar, lo que tenéis que tener claro es que las exportaciones es todo aquello que el Estado español, en este caso, vendería, ¿vale? Vendería y exportaría, ¿no? Llevaría de alguna forma hacia otros países de nuestro entorno, ya sea la Unión Europea o el resto del mundo, ¿vale? Y en este sentido, pues esas exportaciones, aquello que se exporta, pues bueno, pierde importancia, sobre todo los productos del sector primario, y sí que ganan de alguna forma importancia pues algunos bienes industriales, ¿no?, lo que hemos comentado, vehículos, ¿no?, bienes de consumo, etcétera. Bien. En segundo lugar, en lo que respectaría a las importaciones, pues bueno, destacan los productos energéticos, por supuesto, y los industriales, es decir, acordaros, y aquí sería lo más importante, que España tiene una dependencia tecnológica, por tanto tiene que comprar, ¿no? Tenemos que importar energía y industria, por tanto, pues que somos deficitarios en ella y por tanto pues tenemos que comprarla, ¿no? De ahí la importancia de las importaciones en este sentido y que van a provocar esa dependencia
tecnológica de España, que ya hemos comentado también en otras ocasiones. Bien, por otro lado, tradicionalmente, por supuesto, claro, la balanza comercial, pues ha sido, en este caso, la balanza comercial que nos hacemos referencia aquí es la balanza comercial exterior, pues ha sido deficitaria, ¿no? El valor de lo vendido, os pone aquí, ¿no? Al exterior ha sido inferior a lo comprado, ¿vale? Es decir, nosotros lo que hacemos es comprar, ¿no? La importación supera las exportaciones. Esto lo vamos a ver ahora en alguna imagen y a lo mejor lo observáis mejor, ¿no? Pero al fin y al cabo es esto, ¿no? Nosotros acabamos importando mucho más o bastante más de aquello que exportamos. Y eso es lo que genera, ese exceso de alguna forma de importaciones, es lo que genera esa balanza comercial deficitaria. En este sentido, esto se debe a lo que hemos comentado anteriormente. Se debe a esa dependencia tecnológica, en este caso, del país, ¿vale? Bueno, la Unión Europea, como tenéis aquí, sería el principal, ¿no? La principal compradora de productos españoles y de ella, pues bueno, evidentemente también proceden, ¿no? La mayor parte de las importaciones españolas proceden también de diferentes países de la Unión Europea. Bien, aquí tenéis a continuación, pues bueno, estos ejemplos, ¿no? En esta imagen, aquí que os pone la evolución del comercio exterior, pues tendríamos, ¿no? Por ejemplo, aquí si veis que os estoy señalando, porque mira, aquí, ¿no? Que esto sería, pues por ejemplo, ¿no? Una de las ejemplos que nosotros hemos dicho de... lo que pasa es que aquí se están combinando, ¿no? La gráfica de barras con la gráfica de líneas, ¿no? Pero veis cómo se genera la leyenda, los años, ¿no? Nuestro eje de las X, en el eje de las Y, en este caso... el precio, ¿no? O los euros en este caso, ¿no? En miles de millones. Y bueno, como veis, siempre por encima, que son las importaciones en el azul claro, pues las importaciones por encima de las exportaciones, ¿vale? Importamos más de lo que exportamos, ¿no? Y como veis aquí a la derecha, por eso el saldo, ¿no? Sale negativo, puesto que... por lo que acabamos de comentar, ¿no? Ese saldo sale negativo desde 2012 a 2021. Y aquí lo que tenéis, pues de alguna forma es esa dependencia, ¿no? La dependencia tecnológica. Aquí hay evidentemente una dependencia, ¿no? Del petróleo, ¿no? Que somos deficitarios de alguna forma en petróleo, entonces pues evidentemente tenemos que importarlo. Y de gas y también electricidad, ¿no? Aunque en menor medida que los otros dos, pero bueno, también, ¿no? Entonces en esta imagen, pues bueno, se ejemplifica lo que acabábamos, ¿no? Lo que estábamos comentando en la diapositiva, en esta diapositiva anterior, ¿vale? Vale, pues hasta aquí sería lo que es el tema del sector servicio, sector terciario, respecto a algunas cuestiones que podamos añadir, pues las añadiremos en clase, ¿vale? Yo aquí, a continuación, ya lo que haré será realizar alguna presentación más, pero que tenga que ver sobre todo con cuestiones prácticas. Voy a intentar a realizar alguna lección, ¿no? Alguna presentación de explicación de prácticas, ya sea gráficos de líneas, gráficos de barras, por aclarar ciertas cuestiones al respecto, o incluso algún comentario, ¿no? O alguna elaboración de mapa temático de coropletas, etcétera, ¿vale? Entonces, aquí lo que simplemente me queda por comentaros es lo siguiente. Estos vídeos deben de visualizarse. Solo son 2 vídeos, al fin y al cabo, de unos 20 minutos cada uno. Y os van a servir para aclarar acabar de explicar, ¿no? Y de comprender de alguna forma esta parte final del tema del sector servicios, y que nosotros podamos avanzar en clase con otros temas, ¿no? Como por ejemplo es la población, ¿no? O incluso tener mucho más tiempo para repasar. Bien, hasta aquí el vídeo de hoy. Un saludo a todos y nos vemos pronto. Hasta luego.